un poco distinto de lo esperado. Esas 8 páginas, esta historia del hombre que elige olvidar, perdiendo así su identidad, un poco alejado de esta búsqueda de algo más comercial, más vendible para salir al paso que te proponía Breccia. Es que bueno, siempre pasa un poco así, ¿no? Sí. En el fondo siempre pasa un poco así. Sin ponernos a buscar ejemplos prestigiosos en los cuales uno viaja chupado después atrás, ¿no? Pero cuando Oesterheld y Solano empezaron el Eternauta, es muy probable que Oesterheld no supiera exactamente a dónde iba a parar. Cuando empezaron, bueno, por ahí era una variante un poco más complicada o más seria de Rollo marciano adoptivo y no una historia que trascendiese largamente el concepto de una mera historia de invasión extraterrestre. Es decir, uno nunca sabe a dónde va a ir a parar saludablemente porque trabaja a partir de las entrañas, a partir de la experiencia. Cuando uno escribe o cuando uno dibuja, en el caso de Alberto, un artista sensible, dibuja utilizando no solo lo consciente, sino lo inconsciente, más toda la experiencia del contexto de vida, de historia personal, de vida personal y de clima en el cual está inmerso en el momento de laburar. Y había historia personal ahí, o sea, enmarcar una historia en medio del proceso militar, creo que habrá resultado difícil, ¿no? No, era lo que estaba, evidentemente lo que estaba presente, era lo que nos estaba pasando. Suponete que la historia me la propone Alberto en el 81, y yo la consigo en el 82 y empiezo a escribir en el 82. ¿Qué momento es ese? Bueno, es el momento que estábamos viviendo en la Argentina, eso es lo que sentíamos. Uno de los tantos aspectos de las cosas que uno sentía cuando vivía en este lugar, ¿no? Y no sentía en términos, o analizaba en términos periodísticos, sino personales, existenciales, ¿no? Esto no una mirada externa, sino lo que a uno le pasaba. Uno es todos los personajes, ¿no es cierto? Uno es el cobarde, uno es el reflexivo, uno es el combatiente, uno es todo. Uno se disemina en la obra. Y cuando uno realiza una obra está allí, ¿no? No es que sea una obra confesional, pero sí es una obra que da cuenta de cosas que nos pasaban a muchos en esas circunstancias, ¿no? Sí, tampoco, bueno, también te voy a decir esto de no agotar el sentido a la experiencia histórica argentina en una obra llena de matices, compleja, simbólica, donde se nota un poco, ¿no?, tu trayectoria por las letras, ¿no? Claro, es excesiva. Casi Perramos es una obra de algún modo excesiva, ¿no? Se nota además que es una obra primeriza, ¿no? Yo no tenía oficio de guionista, no sabía contar, no he aprendido demasiado a contar a lo largo de tantos años como historietista, no tengo formación de guionista, no tengo vocación de guionista tampoco, ¿eh? Suelo no tender a pensar en imágenes, aunque hay imágenes en todo lo que escribo, pero no a pensar en las secuencias en imágenes, sino en el sostén de las palabras, ¿no? Por eso me resulta más fácil pensar, o mi modo de expresión más natural es la narrativa, es decir, la novela, el cuento, ¿no? Y también, claro, el ensayo y la poesía, todas esas cosas. Bueno, haciendo historieta, primera vez que hacía historieta, es un poco también como suele pasarle a los cineastas, ¿no? El tipo que va a hacer una película tiene la posibilidad de hacer una película y no sabe si va a hacer otra, entonces mete todo, típico de primera película, ¿no? Bueno, para mí fue una primera vez, ¿no? Y además, con el estímulo de laburar con cualquiera, ¿no? Sino laburar con alguien que vos has leído de chico, admirado de grande, escrito sobre él, que es un objeto, para vos es un objeto de estudio, no es un amigo ni es un compañero, ¿no? Y después de golpe te encontrás laburando con él, ¿no? Entonces, todo eso hizo un poco un exceso de responsabilidad que de algún modo me excedió, me pasó por encima, ¿no? Sí, y Breccia agarró el desafío, hizo una obra increíble. Totalmente, ¿qué te parece? Supo plasmar perfectamente lo que vos estabas insinuando y le agrandó el sentido. Totalmente, él hizo trabajar con un guión, es completar un sentido y arrancarle connotaciones que por ahí no estaban presentes ni conscientes, ¿no? Por ejemplo, el tipo de
Por un lado, cosas que son básicas, que tienen que ver con el respeto profesional y con la integridad de la persona. Alberto nunca tocó jamás una línea de guión, ni me sugirió a mí que hiciera tal cosa o tal otra, siendo el que era, y yo ese era. Él respetó mi laburo. Por otro lado, es obvio, no necesito aclararlo, que yo no incidí para nada en el tipo de dibujo o le hice ninguna sugerencia a él de cómo debía dibujar tal cosa o tal otra. Lo único que hicimos fue cada uno desarrollar su cosa y después respetar el laburo del otro. Y Alberto, por ejemplo, la decisión de que los personajes que encarnaban a la represión, el mundo de los mariscales, no tuvieran ninguna identidad que los diferenciase entre sí, sino que fueran... Ese es su concepto del mal, ¿no? Bueno, esto es el mal absoluto. Bueno, el mal es esto, sí, es la muerte, ¿no? Entonces él decidió que iban a tener todos la misma cara, que eran intercambiables. Se nota eso, ¿no? Como estos sujetos sin identidad, el mal en primera persona. Sí, la reflexión en Perramus, en la saga de Perramus, la reflexión sobre las complejidades del poder, sobre las complejidades, la presencia del imperio o las complejidades dentro de una sociedad, están más que desplazadas a otro tipo de historias, que es por ejemplo en la Isla del Guano. En la Isla del Guano, con la historia de Mr. Weishnov y de los 7 enanos, más ciertos personajes que acompañan la gestión de ese representante del imperio, más también los sectores que hacen a la revolución contra ese orden, ahí sí están mucho más, en términos de una farsa grotesca, ¿no? Están más explicitados o por lo menos desarrollados, ironizados, ¿no? Y mostrados la complejidad, ¿no? La complejidad del mundo de la lucha política latinoamericana y de lo ideológico, ¿no? Está el papel de Borges y el papel del tío Galápago, ¿no es cierto?, para contraponer dos miradas. Pero en el caso de la primera secuencia, ¿sí?, de estas dos primeras historias que se han reeditado ahora, del Piloto del Olvido y del Alma de la Ciudad, estamos contando la situación de una sociedad agobiada, de una sociedad reprimida, cubierta bajo un manto de dictadura y muerte, ¿no? Es eso, exactamente. Y las formas de resistencia incipiente que esa sociedad va generando, ¿no? Sí. ¿Y qué significó para ustedes recibir el premio Amnistía Internacional por esta obra? Imagino que escapaba de las pretensiones iniciales de la obra, ¿no? Que claro, era tal peso. Claro. Hay que pensar qué tenía uno en la cabeza en el momento que lo empezó a hacer. En el 82, por ejemplo, cuando lo estábamos haciendo, sabíamos que era algo que no se podía publicar en Buenos Aires, no se podía publicar en la Argentina. Vislumbrábamos, teníamos más o menos la posibilidad del retorno de la democracia, estaba en el horizonte inmediato. Esto debe haber sido el primer proyecto, lo habíamos pensado después de Malvinas, segunda mitad del 82, con años muy movidos. Lo primero que se escribió bajo la dictadura, se publicó luego de la dictadura, pero no se publicó en la Argentina, porque no estaba pensado para ser publicado en la Argentina. Por eso la ciudad no se llama Buenos Aires, sino Santa María. Todo el elemento simbólico no es una visión testimonial, radiográfica de la Argentina, sino sobre la dictadura en general. Sí. Todas las referencias metafóricas tienen que ver, sí, a un contexto, elementos que tienen que ver con nuestra condición argentina y rioplatense. Por eso está Borges, por eso Santa María de Onetti, por eso un montón de referencias más. Esa mixtura está bastante buena, el hecho de referirse a una situación explícita, que es lo que pasaba en Argentina, pero expandirlo a un nivel más latinoamericano, a un nivel mundial, a lo que pasa bajo toda represión. Exactamente. Para también hacerlo llegar a un público que tal vez no lo conocía. Claro. Pero se dan estos deslices, ¿no? No sé, me imagino los nombres de las calles, la referencia explícita a las invasiones inglesas. Exactamente. La presencia de Borges, ¿cómo fue esta idea de meterlo a Borges en un papel protagonista? Bueno, esa es una idea. La presencia de Borges es porque incluso tengo un artículo que se llama Borges en Perramus, ¿no? Que creo que está en el domicilio de la aventura, ¿no? Y ahí un poco
trato de explicar, es decir, de explicarme. Cuando uno explica, se explica a sí mismo, ¿no? Uno trata de formular aquello que ha actuado, que ha leído, que ha visto. Borges atraviesa todo, pero no solo es un personaje. Si Borges no fuera un personaje sería una traición, porque el espíritu borgiano atraviesa toda la obra. Si ese personaje se llamase Gómez, ponerle, o se llamase Pérez, sería una trampa, sería una falsa, una hipocresía de mi parte, una falsa, porque es el pensamiento borgiano lo que atraviesa prácticamente toda la obra. No solo en su palabra, cuando él habla casi literariamente, puntualmente, sino a través de las cuestiones que la obra se plantea a nivel consciente. El tema de la traición, el tema del traidor y del héroe, el tema del paso del tiempo, el tema de es una forma de literatura fantástica, pero Ramos tiene un desarrollo fantástico, por lo menos las dos primeras partes, ¿no? Sí. El tema del olvido, el tema del sentido de la vida entendido como la iluminación de un momento, es decir, el desconocimiento de por qué carajo estamos acá y la posibilidad de tener en algún momento con el gesto o la iluminación consciente de decir, yo estaba para esto, yo he vivido para estar en este momento, en estas circunstancias, que es un tema absolutamente borgiano, ya sea... Y jugás con eso, ¿no? Al hablar del anagrama entre destinos, exactamente. El hecho de que las cartas te las dan, pero vos sos el que elige cómo exactamente, jugarlas. Exactamente. Ese lo voy a atribuido a Borges, pero eso es mío. De vez en cuando algo le tenemos que devolverle al maestro, ¿no? Y ese tipo de universo. Y además hay otra cuestión, ¿no? La idea de reivindicar, recuperar y apropiarse en términos saludablemente culturales e ideológicos la figura borgiana, ¿no? Que no tenemos por qué regalársela ni a la reacción ni a la derecha, un hombre tan inteligente, tan sensible, una persona tan extraordinaria que más allá de ciertas posiciones eventuales, políticas, coyunturales y todo, no tenemos por qué regalárselo a miradas mezquinas. Sí. Entonces, siempre decíamos que desde el peronismo, yo en aquella época me identificaba todavía partidariamente con el peronismo, cosa que prácticamente todo el desarrollo del Perramo, ¿no? Sí. Yo me abrí del peronismo a fines de los 80 con el indulto menemista, ¿no? Eso no quiere decir que no siga consecuentemente creyendo en esos ideales, no es una encarnación política puntual. Quiero decir que el peronismo siempre tuvo ciertos signos, ciertos valores o ciertos ídolos o ciertos íconos que todo el mundo le envidió. Le envidiaron a Evita por izquierda, por ejemplo. Qué lástima que Evita haya sido peronista. No debe haber sido tanto. Bueno, a nosotros, al peronismo siempre le pasó con Borges. ¿Cómo puede ser? ¿Qué lectura de la historia vamos a hacer si este se lo queda el enemigo? No, venga para acá. Y este gesto creo que consistió en recuperar al maestro para nosotros. Me recuerda una escena, ¿no? En el alma de la ciudad, la del zoológico, claro. Donde están los mariscales arman un concurso para ceder el espacio del escudo nacional a un animal y tenés la resistencia peleándose entre ellos por si ponerlo a Poe, si ponerlo a Kafka. Esta discusión, y me recordaba un poco esta discusión que se está teniendo ahora con una figura clave de la historieta argentina que es el Eternauta, qué cara ponerle al traje. Y es un poco esto, ¿no? Totalmente. Pelear por los íconos y no por el sentido que tienen, claro, para nosotros, ¿no? Exactamente. El alma de la ciudad me gusta mucho, además como se cuenta, más allá de los excesos, exceso de sentido, exceso de carga, ¿no? Incluso el Gordo Soriano en el prólogo lee el Sábato como una referencia el pibe Sábato, la especie de René Hausemann, que aparece el jugador de fútbol, que aparece al final, que se llama Sábato, como un homenaje o como una referencia a don Ernesto, cosa que yo de ninguna manera intenté, pero bueno, así son las obras, ¿no? Sí. Así son las obras. El alma de la ciudad es muy linda. Esa es una idea más marechaliana, ¿no? Pero que es una historia más digamos, también es un mito
un mito un mito del cual Borges le hubiera encantado especular, ¿no? La realidad es una construcción espiritual de algún modo, una construcción metafísica. No sabemos, pero la realidad se sostiene, existe, en tanto y en cuanto hay hombres que la piensan, o hay hombres que la sienten. El alma de la ciudad puede estar ocupada, bueno, pero el alma de la ciudad se sostiene. Aquellos que sostienen el alma de la ciudad son seres que desconocemos, que no tienen conciencia de serlo. Entonces, rescatar el alma es tan importante como la batalla celeste, diría Marechal, es tan importante como la batalla material. Y en este sentido de identidad construida sí. En un momento histórico de la Argentina, de apertura a la memoria, ¿cómo cree usted que funciona el hecho de traer Perramus, cuántos son, 30 años después, en este mismo momento, traerlo de vuelta, ¿no? Volver a editarlo? Este año se editó. Sí, salió las publicaciones de Perramus en la Argentina fueron inorgánicas y bastante dispersas. La primera vez que la primera parte de Perramus, El piloto del olvido, se publicó en la Argentina para un lector argentino, fue en el año 85, el año 85-86, en la revista Fierro. Para entonces ya se había publicado en Francia, en Italia, donde salió primero, en España, en distintas revistas, y también en álbumes. Y recién salió este mismo libro, tal cual, exactamente, las dos primeras aventuras, recién salió en el año 88-89, editado por Ediciones de la Flor, junto con el Instituto del Libro Argentino, en una edición muy bonita, muy bonita, pero que no se volvió a reeditar desde entonces, del 88 hasta ahora. Así que bueno, si no hago mal la cuenta, son 25 años que nos la debíamos. Lo que pasa es que después están las otras, pues Perramus son 4 partes. Estas son las 2 primeras que están en un solo tomo. Después está La isla del guano, que estuvo publicada primero solamente en Francia, que recién se publicó a mediados de los 90 en castellano, pero en España. Y después Diente por diente, que es la última historia, la recuperación de los dientes de Gardel, que esta no había salido nunca en la Argentina hasta hace 5 años que la publicó De la Flor. Sí. Así que ahora tenemos de las 4 historias, tenemos 3, nos falta la del medio para reeditar, que espero que salga el año que viene. Bueno, sobre esto de los aniversarios y de reeditar, vos habías anunciado en la feria del año pasado que estabas preparando algo, un libro con conversaciones con Breccia. ¿Cómo va eso? ¿Para cuándo lo podemos estar esperando? Bueno, eso como siempre sucede, como la mayoría de las veces sucede, uno propone y bueno, el mundo editorial decide, o dispone dentro de lo que puede. Estaba previsto que Breccia el Viejo, así se llama el libro, se llama Breccia el Viejo, conversaciones con Juan Sasturain, así se llama el libro, exactamente. ¿Y qué es exactamente eso? Son 12 horas de charlas que tuvimos con Alberto en el año 80 en el otoño probablemente del 87, 86, 87. 12 horas grabadas así como nosotros, pero mucho más precariamente con un grabadorcito, en que yo lo grabé durante todo ese otoño, a veces en su casa, a veces en mi casa, porque yo estaba juntando material para una biografía. Yo quería escribir, mientras laburaba con él, quería escribir la biografía de Alberto, quería escribir un estudio largo. Eso jamás lo hice, nunca lo hice. Entonces ese material quedó acumulado allí. Se acumuló, es toda su biografía personal y laboral, ¿no? Artística, y después tiene una larga zona de reflexiones sobre distintos temas que tienen que ver o con sus gustos, o con sus experiencias de vida, o con el tango, con el barrio, con los amigos. De todo eso, que quedó guardado ahí durante casi 30 años, con todo eso yo armé un libro con colaboración de Marianito Buscaglia, que es su nieto, notable artista además, el nieto de Alberto,
que fue el que hizo la desgrabación en crudo. Edité todo eso, lo armé y me quedó un libro de 270 y pico páginas de Word, de pantalla. A eso se le agregaron todas las ilustraciones para mostrar todo lo que se... fotos, de eso se encargó sobre todo uno de los coleccionistas que más cosas tiene de Alberto, que se llama Gustavo Ferrari. Tiene de todo, ha juntado de todo. Bueno, todo eso fue a parar a Editorial Coligüe, que lo anunció para la Feria del Libro pasada. No llegaron, hubo muchísimo laburo. Ahora tiene que salir antes de fin de año, cuando se cumplen los 20 años de desaparición de Alberto. Si tenemos suerte, mirando a pantalla, esto es una amenaza para Ediciones Coligüe, el libro tiene que salir. Este año tiene que salir. Es exactamente eso. Conversaciones con Alberto. Y el viejo habla. Hay muchos buenos reportajes de Alberto. Muchos y muy buenos. Habló mucho, lo preguntaron y habló. Muchas cosas de las que aparecen acá ya las ha dicho en otros momentos, informa. Pero como era un libro pensado para hacer una biografía, tiene mucho detalle. Yo le preguntaba muchas pelotudeces, por eso tenía que haber preguntado conceptos más. No, yo le preguntaba cositas, con quién laburabas, cuándo te encontraste con él, y dónde publicaste tal cosa, porque a mí me interesaba, era información pura. Así que está lleno de cosas, lleno de cositas. Creo que cualquiera que lo admire a Alberto le va a encantar. Bueno, lo esperamos entonces a que se publique para tenerlo. ¿Cómo cree que va a ser la recepción entonces de la obra de Breccia en este momento, ahora que sale Perramos? Por esto mismo que vos decías, se vendió mucho en Europa, la mayoría no está en los estándares de comercialización argentinos. Es un momento de la historieta un poco complicado. En Argentina no son las tiradas de antaño, por estos cambios propios. Sí, la situación de la historieta es paradójica, ¿no? O tal vez no sea nada paradójica, sea lógica, absolutamente lógica. Los periodos de reconocimiento cultural y de valorización cultural de los fenómenos suelen coincidir con su decadencia como hechos populares. Hoy en día se valora y se considera mucho más el tango y los autores y todo cuando no se genera música nueva, la música no es la música del tango ni los letristas representan hoy en día lo que vivimos. Y pasa con la historieta también. La historieta hoy en día ya no es un arte masivo, excepto algunos autores que publican los diarios, pero en general no es masivo, para nada. Y por otro lado sí, se estudia en la universidad, se hacen libros tan hermosos como este, ¿no es cierto? Se estudia, se analiza, aparecen las críticas en los suplementos literarios. Es un hecho, es una forma del funcionamiento de la cultura en general. No es paradójico, es un poco así. Creo que Alberto va a llegar, este año es muy importante para Alberto y sobre todo lo que sería mejor de todo es que se centrara la mirada en su obra, en todo lo que produjo, todo lo que generó. Sí. Y que es bastante. Y que merece posición, merece lugares, merece conocimiento público, merece circulación. Esto es un pedacito del asunto. ¿Y qué hay de la entrada de Perramos en las aulas, en los colegios? Está muy bien eso, es muy lindo. Es medio complicado para los pibes. Es complejo, sí. Sí, hubo algún pavote por ahí que se quejó porque aparece algún pito o alguna cosa. Perramos como obra erótica. Menos esto, si no sirve para hay cosas que no sirven para erotizar a nadie. Es una obra depresiva, poderosa, en el sentido de densa, no es precisamente una obra que tenga algún tipo de intención más allá de lo testimonial, ¿no? Sí. Estoy muy contento, obviamente, que vaya a la escuela, me parece bárbaro, obviamente. Y a la hora de convertirse en material de construcción de memoria, hoy en día, que este tipo de cosas entren al aula, está bueno, hay que ver cómo se interpreta. Son libros complejos que plantean muchos interrogantes y desde ese punto está bueno. Yo creo que está muy bien eso, porque además yo creo que en Perramos, sobre todo porque había y sigue habiendo muchas
heridas y memoria, herida abierta, memoria abierta, política abierta, ¿no? Se plantean más perplejidades y más que respuestas. Tampoco hay una mirada, tampoco en Perramos no podría haberla, tampoco, no hay ni podría haberla una mirada simplista que cortara la realidad en el mal por un lado y un bien absolutamente reivindicado como una totalidad, ¿no? Es decir, la ambigüedad de las conductas bajo la dictadura está presente absolutamente. Las limitaciones y las flaquezas de las propuestas de contestación y las propuestas de liberación también están presentes todo el tiempo, ¿no? Es decir, que no es una mirada simplista porque no podría serlo. Todos los que espiritual o materialmente hemos estado viviendo en la Argentina en los últimos años, estamos marcados por la historia, estamos marcados por la biografía personal, estamos marcados por la política, no podemos ser tan tramposos como para vender carne podrida, ¿eh? Sí. Basta de mentir, ¿no? Y bueno, y vamos a seguir entonces construyendo memoria, y este es un muy lindo aporte a eso. Bueno, muchas gracias entonces. Al contrario, muchas gracias a ustedes.